Bueno, esta diferencia es lo que hace que Platón se haga este planteo. Entonces, tenemos que, como la filosofía busca los principios, tendríamos que analizar, aparte de las características, ¿no? Esto de que son perfectas, son únicas, no cambian como cambian las cosas visibles o sensibles, tendríamos que ver qué clase de entidad es, ¿no? Porque acuérdense que la palabra ente, la palabra ontos, la palabra usía, son palabras que remiten a realidad, entidad, ¿no? Al que es, ¿no? Ontos es el participio del verbo esti, que sería el verbo ser. Entonces, si nos ponemos a encontramos características, ¿cuáles son las características de las ideas, de estas abstracciones que intelijo? Podríamos quizás preguntarnos por qué clase de entidad. Por eso él va a hablar, que va a decir en algún momento que tienen mayor realidad, lo dice en la línea, mayor realidad que las cosas visibles. ¿Por qué? Porque tienen estas características como la perfección, la ausencia de cambio. Ahora, en algún texto, Platón nos deja inferir que estas entidades, o habla de estas entidades como si fuesen cosas tangibles, ¿no? La dificultad se debe más que nada al lenguaje, obviamente. No es tangible un triángulo en sí, ni la belleza, ¿se entiende? Ni la justicia, no son tangibles, a menos que estemos hablando de las cosas sensibles en las que estas ideas están, por decirlo así. Y acá van a venir, por supuesto, las objeciones y los problemas a la teoría. Entonces, vemos que la teoría clásica de las ideas va a sobresalir en el Cratilo, en el Fedón, en el Banquete y en el Timeo. En estos diálogos es donde podemos estudiar o analizar la teoría clásica de las ideas. Ahora, claro, la teoría de las ideas va a producir algunos conflictos, ¿no? Porque podemos abstraer, por ejemplo, ideas de cosas feas, como el barro, un pelo, en fin. Y Platón dice que de estas cosas no hay ideas, ¿no? Entonces, en este momento, en el momento de la teoría clásica, empiezan, cuando intenta Platón definir o delimitar a qué se está refiriendo con estas ideas, surgen algunos cortocircuitos, por decirlo así, algunas complicaciones, algunas contradicciones. Entonces, en el Parménides, Platón mismo somete a discusión la teoría de las ideas y también lo hace en el Sofista. En el Parménides pone en boca de Sócrates, joven e inexperto, la teoría de las ideas, y a Zenón y a Parménides, que están de visita en Atenas y que se ponen a discutir con Sócrates al respecto. En el Teteto y en el Filebo va a haber 4 pasajes en los que el lector espera una mención de la teoría de las formas, pero esta mención no se produce. Y va a llevar a pensar a muchos comentadores que Platón se retracta de la teoría de las ideas hacia el final de su vida. Crombie, que es el pensador que analizamos, o que vamos a tomar como eje ahora, no estaría compartiendo esta posición, perdón. Entonces, la teoría clásica de las formas, que corresponde al periodo medio, entonces corresponde a Fedón, Banquete y República, sería el periodo medio de la producción platónica, en fin.
podemos decir que aparece, entonces esto ya lo dijimos. Entonces, ¿a qué llamamos teoría clásica de las formas? Su característica esencial puede formularse como: hay cosas tales como la cosa misma, cosas tales como la cosa misma que es X y que esto es así para todo valor de X. Es decir, para todo nombre común existe una naturaleza común. Lo bello, lo igual, lo grande, el fuego, la cama, para todos estos existe una forma única. Y solo es en la forma donde existe plenamente la naturaleza común. En la medida que la naturaleza común existe en las cosas, lo hacen porque éstas participan de ella o porque están presentes en ella. Esto sería la teoría clásica, ¿no? También nos dice que estas son entidades inmutables, autoconsistentes, que son, acá viene el problema, o sea, que son, no es un problema, sino pensarlas como entidades físicas existentes, ¿no? Mientras que los particulares físicos son mutables y no autoconsistentes. También que las formas pueden conocerse y que quien no las conozca quedará confinado al nivel de la doxa. ¿Por qué? Porque no tiene un verdadero nivel de argumentación y de conocimiento al respecto, ¿no? O sea, se queda en el campo de la creencia. Las formas son objetos inteligibles y es imposible definirlas o dar un logos. Ahora, ¿qué va a pasar en los diálogos platónicos posteriores? Platón siempre creyó que el mundo diferenciado y organizado es inteligible. Y además, porque si nos ponemos a pensar, es la única manera de hacer ciencia y de conocer. Extrayendo las notas generales podemos desarrollar una teoría científica. Si no, no la podemos desarrollar de ninguna manera. No podemos hacer ciencia de las cosas particulares y cambiantes, ¿no? Supongamos, creo que, no sé si en algún video lo dije, pero si tuviésemos que hacer una medicina individual para cada uno, ¿no es cierto? Cuando se estudia medicina, se estudian las notas generales del cuerpo humano, las características que corresponden a todos, ¿sí? Esto le parece implicaba que los rasgos del mundo se deben a la presencia en las cosas de ciertas naturalezas inteligibles, pero los rasgos de las cosas fácticas en las cosas fácticas son borrosos e indistintos, mientras que la razón exige claridad, distinción y lucidez en los objetos. Por tanto, hay que distinguir esta propiedad misma de la propiedad en las cosas. O sea, tenemos que distinguir la piedad, dice él acá. Crombie utiliza esta sigla, la propiedad misma, la propiedad en sí, de esa propiedad en las cosas. O sea, tenemos que distinguir la belleza en sí de la belleza en las cosas, ¿sí? Pues la primera no puede ser identificada con la que los sentidos descubren en las cosas, porque no pueden ser la misma, porque en realidad los sentidos descubren en las cosas, supongamos la belleza, pero siempre nos remitimos a esta perfección, idea de belleza perfecta. O los sentidos nos permiten deducir que un terreno es triangular, pero nunca va a ser tan perfecto como el triángulo abstracto. Entonces este es el tema continuo de la creencia de Platón en las formas, lo que convierte este tema continuo en la teoría clásica de las formas y puede caracterizarse como sigue. Las luchas de Platón por forzar el lenguaje, o sea, recordemos que Platón está haciendo todo este esfuerzo metodológico y de abstracción cuando todavía no hay terminología, no hay filosofía técnica, por decirlo así. Entonces utiliza el lenguaje de la vida diaria y, claro, le faltan herramientas, ¿sí? Entonces, por las luchas de Platón por forzar el lenguaje para dar expresión a la noción de una entidad abstracta no siempre tuvieron éxito, porque, claro, es bastante difícil discriminar, ¿no?, una noción abstracta de una concreta. Y a veces escribió como si esta piedad misma o la cosa en sí misma, Crombie evita la palabra cosa, ¿no?, a propósito,
fuera una cosa concreta. Entonces, pareciera por momentos que estuviera hablando de algo concreto, pero eso es absurdo, ¿no es cierto? Esta es una mala interpretación contra la que nos previene en el Parménides. O sea, si nosotros interpretamos la belleza como si fuese un objeto físico incorporado a los objetos físicos, aparece esta imagen de un manto que recubre a las cosas bellas, entonces recortamos un pedacito de belleza para cada cosa bella. Es una de las objeciones que le dice, entonces la belleza no sería una, sino serían muchas, ¿no? Ni siquiera la contesta Platón, porque es realmente absurdo, ¿no? Pero de la que Platón mismo pudo haber sido parcialmente culpable, dice Crombie en la teoría clásica. En la época de la teoría clásica, Platón pone énfasis en la existencia de las formas y no se ocupó de las interrelaciones. Claro, después de la teoría clásica empieza todo este bochinche de que muchas naturalezas pueden estar, formas, ¿no? Formas en sí pueden estar en un mismo objeto, ¿no? Por ejemplo, dice la idea correspondiente a los artefactos, la idea de cama, que aparece en el libro 10 de República, puede haber parecido absurda cuando Platón comienza a dedicarse a la cosmología. Bueno, no hay nada último en la camidad, en la idea de cama en sí, pero sí lo hay en las ideas previas, como la idea de hombre, que necesita dormir en cierta posición, la idea de figuras, rectangular con patas, la idea de dureza y flexibilidad, ¿no? Que es necesario por una cama óptima. Además, estas últimas deben combinarse, lo que presupone una interrelación entre las ideas, para obtener en este caso la cama ideal, ¿no? La cama apropiada. De este modo parece que la lista de naturalezas últimas, inteligibles, solo tiene que contener entidades altamente abstractas, tales que sean adecuadas para ser contempladas por la razón eterna. O sea, se encuentran con el problema de que habría que restringir la cantidad de ideas, ¿no? Antes de que fuera hecho el mundo. Y la diferencia, ¿no es cierto? El tercer punto, perdón, el ya mencionado tema de que la piedad misma no puede ser identificada con la piedad en las cosas, ¿no? O sea, esto sobre el final de su vida lo va a aclarar. Por lo que el método platónico y todo lo que expusimos hasta acá se complementaría con este video, con estos dos videos aclarando la teoría de las ideas. ¿Y qué método entonces usa la filosofía según Platón? Por un lado partimos de la definición, preguntando por el qué es, por el ti es ti, esto que habíamos hablado en la clase de Sócrates, qué es X, si X es Y. El segundo momento sería el del planteo de la hipótesis, o el planteo de las hipótesis, ¿no? Entonces se construyen hipótesis, se deducen sus consecuencias y el propósito es llegar a una conclusión y probarla. En caso de que esa hipótesis se contradiga con la conclusión, hay que eliminarla, reformularla, a menos que la hipótesis venga de algo anterior y más universal y entonces puede ser recomendado. Y el último paso del método platónico sería la dialéctica, que tiene dos maneras de funcionar: la dialéctica ascendente, método sinóptico, y la dialéctica descendente, método dialéctico, y que las usaremos según estemos haciendo análisis, analío en su sentido etimológico, o síntesis, sintécimi, en el sentido de poner en orden, componer y juntar. O sea, o dividimos en las partes más pequeñas o unificamos y reunimos en algo más grande. Serían estos los dos caminos de la dialéctica. Lo de la hipótesis está en Menón, Fedón, Parménides y República, y lo de dialéctica en varios de sus otros diálogos. Esto que yo extraje está puntualmente en el Fileo.